Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Señor Jesús, está... voy a darles un contexto de por qué estamos aquí y después voy a orar y vamos a venir a la palabra del Señor. Salimos de Minneapolis el 2 de junio y por la gracia del Señor habíamos hecho este plan con el pastor Jaime León, ¿verdad? Ustedes lo conocen, el pastor Mito allá en Santa Ana, en la iglesia Oasis de Gracia, y pues gracias al Señor vinimos con un grupo de entre todos éramos 20 miembros de Bethlehem, algunos principalmente del grupo de jóvenes de nosotros y algunos padres, y vinieron otros 2 pastores conmigo de Bethlehem y pudimos tener un tiempo súper especial con los hermanos allá. Visitamos a las diferentes iglesias del occidente y pues el Señor nos concedió un tiempo muy especial, y nuestros hermanos se regresaron el 14 de junio y del 14 en adelante pues nosotros empezamos un tiempo aquí de vacación como familia, pero como decía mi esposa, pues para nosotros ustedes son muy amados, su pastor es uno de mis héroes en la fe y pues un buen amigo, un buen excelente amigo, así que es un privilegio para mí estar con ustedes esta mañana. Así que permítame orar y venir a la palabra del Señor. Señor, como hemos cantado esta mañana, Señor, fue tu palabra la que, por medio de tu palabra, todas las cosas fueron creadas, Señor. Tu palabra es la que sostiene todas las cosas, Señor, la que le da aliento a cada ser viviente, Señor, como leímos en el Salmo 150 esta mañana, Señor. Tu palabra, Señor, también, sin merecerlo, tú la has dejado escrita en este libro, Señor, que tenemos con nosotros. Así que mi oración, Señor, es que tu palabra pueda ser predicada con fidelidad, Señor, ese es mi deseo, y pueda ser oída, Señor, y recibida con fe, y que podamos, Señor, caminar en lo que tú tienes para nosotros, Señor, y que la iglesia, por la gracia de Dios, Señor, pueda seguir creciendo a la imagen de Cristo, Señor, y pueda seguir siendo una luz en San Miguel, Señor, para que muchos te conozcan, Señor, y para que tu nombre sea glorificado, Padre. Te doy gracias por el privilegio de estar aquí esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, esta mañana quisiera empezar con una pregunta, ¿verdad? Y a modo de ilustración. Si hubiera un periódico o una publicación, así como nosotros leemos la prensa gráfica o el diario de hoy o otra publicación en línea de noticias, si hubiera un periódico en el reino de los cielos, ¿cuál cree usted que serían algunos de los titulares de este periódico que leen los ángeles, ¿verdad? Y todas las huestes del cielo. ¿Qué tipo de noticias habrían en ese periódico? ¿Será que el cielo, el reino de los cielos, están tan interesados en las cosas que este mundo está interesada? ¿Será que alguno de los titulares sería quién ganó la Champions, ¿verdad? O quién ganó la Eurocopa, o qué político importante hizo una cosa increíble en un país, o qué magnate de negocios cerró un nuevo trato, o qué aplicación de teléfono, o qué show de televisión? Cuando el cielo, hermanos, cuando el cielo presta atención a lo que está pasando en esta tierra, no está principalmente preocupado por lo que los gobiernos hacen, o por lo que las estrellas de televisión hacen, o por lo que los millonarios hacen. Lo que arresta la atención del reino de los cielos es lo que la iglesia del Señor hace, en la gracia de Dios. Ellos están pendientes, dice la Escritura, de cómo la gracia de Dios opera a través de usted. Y en Primera de Pedro, este no es nuestro pasaje, pero está en la misma carta que vamos a estudiar esta mañana, pero quiero que lo leamos como introducción. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, dice así la Escritura. En el versículo 10 dice: y los profetas que profetizaron de la gracia destinada a quienes, a vosotros, ellos estaban pensando, ¿cómo es que va a obrar la gracia de Dios?
Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y mire esa última frase, dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y le digo eso, hermano, para que podamos entender esta mañana, que cuando hablamos de un ministerio cristiano que glorifica a Dios, estamos hablando de lo que Dios hace por su gracia en medio de nosotros y a través de nosotros como cristianos, y esto para el Señor es lo más importante, es lo más importante, es trascendental porque es su obra de gracia para salvar y para redimir a las personas de este mundo. Entonces vamos a nuestro texto esta mañana. Nuestro texto está en 1 de Pedro siempre, pero en el capítulo 4, y vamos a empezar en el versículo 7. 1 de Pedro, capítulo 4 y versículo 7. Y dice así la palabra: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Como decía, hermanos, el título de esta mañana es un ministerio cristiano que glorifica a Dios. Y mi oración es que podamos ver 4 puntos esta mañana. Primero, para tener un ministerio cristiano que glorifica a Dios, necesitamos una perspectiva del ministerio cristiano. La perspectiva adecuada. En segundo lugar, un ministerio cristiano que glorifica a Dios nos muestra, tenemos que entender cuáles son las formas en las que hacemos el ministerio cristiano. Tercero, vamos a ver la actitud del ministerio cristiano, qué es lo que el Señor nos está llamando, la actitud que el Señor nos llama a hacer. Y por último vamos a ver el propósito, el fin último por el cual hacemos el ministerio cristiano. Entonces, primero empecemos diciendo, hermano René, ¿y usted a qué se refiere con ministerio cristiano? ¿Está hablando de lo que hacen los pastores? ¿Está hablando del ministerio que hacen los diáconos, los líderes de la iglesia? ¿A qué se refiere con ese título de ministerio cristiano y por qué le pusimos ese título a este texto? Déjenme darle mi definición en base a este texto de lo que estamos hablando esta mañana. Ministerio cristiano lo defino así: la obra en palabras y acciones que los cristianos realizan por medio de la gracia de Dios para ministrar a las personas y para glorificar a Dios. Lo repito, la obra en palabras y acciones que los cristianos realizan por medio de la gracia de Dios para ministrar a las personas y para glorificar a Dios. Entonces, el ministerio cristiano son lo que decimos, lo que hacemos en la gracia de Dios para ministrar a otros, para servir a otros y para la gloria de Dios. Y de eso, hermanos, cada uno de nosotros somos responsables. Es decir, cada uno de ustedes que es un hijo de Dios, nacido de nuevo y que es parte de una iglesia local, cada uno de ustedes es un ministro cristiano. De acuerdo a nuestro texto, y vamos a ver porque cada uno de nosotros tenemos el llamado de ministrar o de servir en la gracia de Dios para edificar a otros y para la gloria de Dios.
Y Pedro no es el único que piensa así en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, quien escribió la mayoría del Nuevo Testamento, lo dice así en Efesios 4:12, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces el apóstol Pablo tenía en mente que sí hay pastores, hay apóstoles, dice, hay maestros, hay evangelistas, y la responsabilidad de los pastores, dice, no es que solo ellos ministran, dice, es edificar a aquellos, dice, que van a ministrar, que van a los santos, que van a hacer la obra del ministerio. Entonces la obra del ministerio es de cada uno de los que estamos aquí. De cada uno de los que estamos aquí. Somos usted esta mañana oficialmente. Si usted no lo sabía, si no se recordaba de eso, usted puede decir, yo soy un ministro cristiano. Soy un ministro cristiano. Aunque usted no sea un pastor, aunque usted no sea evangelista, pero tiene un llamado de Dios para servir, para su gloria y para servir a otros. Entonces, este pasaje, lo primero que nos dice es que un ministerio cristiano que glorifica a Dios tiene que tener perspectiva. Es decir, tenemos que entender en qué momento estamos. Porque el pasaje empieza diciendo esto. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. El fin de todas las cosas se acerca. ¿Cómo eso nos da perspectiva en cuanto a cómo vivimos nuestra vida y cómo servimos al Señor, hermanos? La palabra del Señor, en primer lugar, nos está llamando a vivir de cierta forma, porque todo lo que hacemos y decimos hoy en esta vida tiene una repercusión eterna. Y porque el tiempo que tenemos para hacerlo es limitado. El Señor nos está poniendo en perspectiva porque puede ser, yo no sé si a usted le pasa, pero puede ser que la vida, los días, los años pasen y nosotros vivamos como que esta vida es todo lo que hay. Como que si nuestros carros, nuestros títulos, nuestras casas, nuestras familias, nuestros terrenos, nuestra ropa, todo eso es la vida. Pero el apóstol Pedro empezaba diciendo, el fin de todas las cosas se acerca. El apóstol Pedro estaba escribiendo esta carta, como empezaba el pastor Job esta mañana, en el contexto en que la iglesia a la que él escribió estaba sufriendo mucho. La iglesia estaba siendo perseguida en gran manera. Y aún en ese momento el apóstol Pedro les dice, el fin de todas las cosas se acerca. Es decir, la palabra de Dios, hermanos, nos muestra una y otra vez que solo aquello que hacemos en fe y para el Señor tiene un verdadero valor eterno. El llamado que dio, este primer llamado como ministros de Dios, como aquellos que servimos a Dios de diferentes formas, es que tenemos que entender, hermanos, que esta vida es temporal y que solo lo que hacemos para la gloria de Dios vale la pena. Que otro montón de cosas usted podría hacer en la vida, que otras personas logran grandes cosas, que hacen películas, que hacen documentales, pero muchos de ellos lo hacen para su propia gloria. Tuvimos la oportunidad de llevar a un grupo, al grupo que me acompañó de Bethlehem, lo llevamos al centro de San Salvador. Antes no se podía hacer eso, ¿verdad? Entonces fuimos a caminar al mero centro de San Salvador, y ahí enfrente del Teatro Nacional, si usted ha estado ahí, hay una estatua de Morazán, ¿verdad? De Francisco Morazán. Y entonces, claro, yo ni me acordaba que estaba ahí esa estatua. Y entonces nos estábamos tomando fotos y todo. Entonces en la base de la estatua habla acerca de que esa estatua ha sido puesta ahí, y decía algo así como que para la gloria de este hombre, ¿verdad? Y entonces mientras yo estaba ahí y otros pastores estábamos ahí, decimos, la gloria del hombre es así, ¿verdad? Usted puede cambiar una nación completa, puede hacer cosas increíbles, y la gloria del hombre es así, ¿verdad? Y lo irónico de eso es que esta estatua estaba ahí, que por años ha estado ahí sin que nadie le preste atención, porque no mucha gente caminaba ahí, y ahora está ahí,
Y las palomitas, ellas como que no saben que Morazán era bien importante, fíjense, porque ellas ahí felices haciendo sus cosas, ¿verdad? Entonces la pobre estatua ahí, esa es la gloria del hombre. Mi oración, hermano amado, es que usted pueda entender que el fin de todas las cosas se acerca. Que ministrar a Dios, que servir a Dios, que una vida de entrega al Señor, y vamos a ver de qué forma, pero que esta vida de entrega al Señor para servir, en servicio a otros, en amor a otros, vale la pena vivirla y vale la pena morir por ella. La realidad de la venida de Cristo, la realidad de que el fin de todas las cosas se acerca, en la Escritura está definida por el hecho de que Jesús vino por primera vez, y entonces Él en su primera venida, Él inauguró el fin de los tiempos. Los últimos tiempos fueron inaugurados cuando el Señor Jesús vino por primera vez. El fin de los tiempos ya fueron inaugurados, pero no ha sido consumado. La consumación de todas las cosas es lo que Pedro está hablando aquí. Pero eso significa que nosotros, desde que Jesús vino, estamos viviendo en los últimos días. Así lo habla el Nuevo Testamento. Y yo no sé si a usted le gustan los deportes, si le gusta el fútbol o el básquetbol, pero sí o no, que cuando son los últimos minutos, las personas juegan diferente. Cuando uno empieza el partido, uno empieza así, bueno, a ver qué pasa, ¿verdad? Y si uno hace un mal pase, no, tenemos tiempo. Lo que el apóstol Pedro está haciendo aquí es que le está recordando, no, ya no hay mucho tiempo. Ya no hay mucho tiempo. Estamos en los últimos días, hermanos. Y todo aquello que para nosotros hoy es tan importante, dice la palabra, un día no va a valer absolutamente nada. El pastor Piper, hace muchos años, hace un par de décadas, ¿verdad?, lo invitaron a una de las conferencias de jóvenes cristianos más grandes que se hacen en los Estados Unidos. Y entonces él contó esta historia, ¿verdad? Y esta historia es de dos hermanas que se congregaban con nosotros en Bethlehem hace muchos años. Una de ellas se llamaba Laura Edwards y la otra se llamaba Ruby Ellison. Las dos casi en sus 80 años, y el pastor Piper lo dice así. Dice, Laura, una doctora en la ciudad de Gemelas, en su retiro se asoció con Ruby. Ella también tenía casi 80 años. Iban de pueblo en Camerún, y en un momento dado como misioneras, ¿verdad? Ellas a sus 80 años, una era doctora, la otra enfermera, decidieron irse de misioneras a Camerún. Y ustedes dicen que cabeza cabe, ¿verdad? Que una señora de 80 años se va a ir de misionera a Camerún. Pues yo entiendo, ¿verdad?, que estas mujeres tenían este sentido de que el tiempo se acerca, que el fin está cerca, ¿amén? Y entonces dice, mientras ellas predicaban el Evangelio en las aldeas en Camerún, los frenos de su vehículo no funcionaron, se fueron a un precipicio y murieron instantáneamente. Y entonces Piper, dando este sermón en esta conferencia, le pregunta a esos 40,000 jóvenes que estaban ahí, les dice, ¿es esto una tragedia? Entonces él dice, dos mujeres de casi 80 años y una vida entera dedicada a una idea, Jesucristo siendo engrandecido entre los pobres y los enfermos en los lugares más difíciles. Y dice, mientras muchos de sus contrapartes en Estados Unidos simplemente desperdician sus vidas en trivialidades en Florida o en Nuevo México. El pastor Piper entonces hizo un contraste y dijo, leí esto en una revista, Bobby y Penny se jubilaron antes de tiempo, 5 años antes, cuando él tenía 59 y ella tenía 51, y ahora viven en Punta Gorda, Florida, dice, donde navegan en su barco de 9 metros y juegan softball y recogen conchas. Y entonces Piper en este sermón dice, eso sí es una tragedia. Porque en los últimos momentos de su vida, ¿verdad?, una persona, una pareja, invierte su tiempo, su dinero, sus recursos, su atención, todo lo que tienen simplemente para disfrutar la vida. Y Piper dice al final de esta ilustración, dice,
¿Cómo se van a presentar ellos delante de Dios diciéndole, Señor, mira mi colección de conchas? Hermanos, el tiempo, dice, el fin de todas las cosas está cerca. ¿Cómo queremos presentar nuestras vidas delante de Dios? Sea que tú tengas 15 años, o sea, hermano, que tú tengas 80 años. Yo creo que este pasaje nos está llamando a vivir nuestra vida cristiana de tal forma en la que tenemos perspectiva. Es decir, todo el sufrimiento, toda la gloria, todo el dinero, toda la educación que este mundo ofrece es como una gota de agua en el océano comparado con la eternidad que tenemos por delante. Amén. Entonces, hermano, esta ilustración el pastor Piper la escribe en uno de sus libros, quizás usted lo ha leído, se llama No desperdicies tu vida. Y una forma de no desperdiciar nuestra vida es tener perspectiva. En ese libro el hermano Piper dice, no tienes que ser inteligente, guapo o de una buena familia, les dijo. Solo debes conocer algunas cosas básicas, gloriosas, majestuosas, obvias, inmutables y eternas, y aferrarte a ellas y estar dispuesto a dar tu vida por ellas. El apóstol Pedro estaba escribiendo esto porque él quería, hermanos, anhelaba que los que leyeran la iglesia cristiana, nosotros que leyéramos esto, podríamos entender que cuando tenemos perspectiva, entonces podemos vivir para la gloria de Dios y desarrollar un ministerio cristiano que glorifica a Dios. En segundo lugar, no solamente tener perspectiva nos ayuda, pero este pasaje nos habla acerca de cómo entonces podemos hacer el ministerio cristiano, cuáles son las formas. Y antes de eso, ¿verdad? Como dice el versículo 7, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, y dice dos cosas, sed pues sobrios y velad en oración. Y no voy a entrar mucho en esto por el tiempo, pero tener perspectiva eterna, hermanos, de nuestra vida, dice, nos ayuda a ser sobrios, es decir, a ver la vida con sobriedad y también a depender del Señor en oración. Ahora, en el versículo, cuando dice aquí la palabra, ¿verdad? En el versículo 11, vamos a ver cuáles son las formas del ministerio cristiano y por qué es que digo que todos nosotros estamos llamados. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí la palabra de Dios nos muestra, hermanos, que el ministerio cristiano se puede expresar o llevar a cabo de dos formas principales, ¿verdad? O en forma general se puede llevar a cabo de dos formas. En primer dice, es nuestras palabras, y la otra son nuestros actos de servicio. La palabra de ministrar es la misma palabra que se ocupa para servir en el Nuevo Testamento y la misma palabra que se ocupa para los diáconos en la iglesia. Es decir, son actos de servicio y también palabras, ¿verdad? Entonces, y no solamente dice eso, sino que dice, mire el versículo 10, dice, cada uno, ¿cómo dice, hermanos? No sé, solo las primeras dos palabras, ¿cómo dice? Cada uno. Eso, mire, estamos todos nosotros, cada uno. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, estos dones de palabra y dones de servicio, dice, son para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Y lo que la palabra de Dios nos está llamando, dice que lo usen unos con otros. Es decir, Dios no llama a una persona allá en el desierto, ¿verdad?, para que vaya a él a servir solo. No, dice que estos dones que le ha dado a cada uno, dice, ministrelo
a los otros. Dios no nos da dones simplemente para usarlos, dice, nos da dones para servir a otros. Dios no nos da los dones para nuestra propia gloria, sino para edificar a otros. Y por eso es que creo que este texto está enfocado principalmente en el contexto de la iglesia. Es que usted, hermano, hermana, Dios le ha dado un don, porque dice que a cada uno le dio, y dice que a algunos le dio dones de palabra y a otros dones de acciones. ¿A qué se refiere? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice este texto cuando dice, si alguno hable, verdad? En esos dones de palabra. Dice, si alguno hable, en el versículo 11, hable conforme a las palabras de Dios. Es decir, el don que hemos recibido, de parte de Dios, dice, no son nuestras palabras, no son nuestra elocuencia, ni nuestra inteligencia, ni simplemente mensajes motivadores, ¿verdad?, para animarnos unos a otros. Dice, el que habla, hable conforme a las palabras de Dios. Es dos cosas, es una gran responsabilidad y al mismo tiempo es un gran descanso. Porque si todo lo que yo trajera esta mañana para ustedes fueran mis propias palabras, no, si yo me estaría muriendo aquí, pensando, ¿y qué les puedo decir? ¿Qué les tengo que decir? Pero lo que les tengo que decir está aquí. Y esa es mi confianza, y esa es mi esperanza, y esa es mi fe. Y al mismo tiempo es una gran responsabilidad, porque entonces tengo que ser fiel a la palabra de Dios para poder decir que estamos escuchando las palabras de Dios. Dice, hablemos conforme a las palabras de Dios. La palabra de Dios, como oraba al principio, es un regalo increíble. Ustedes conocen este texto en 2 Timoteo 3:16 y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El impacto que tiene la palabra cuando nos la hablamos unos a otros es un impacto al que usted le habla y es un impacto a otros también. El Señor Jesús en el capítulo 17 de Juan, cuando Él estaba orando por sus discípulos, la oración de Jesús por sus discípulos y por nosotros, ¿sabe cuál era? Era, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y al final dice en el versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, la palabra, el ministerio de la palabra tiene este efecto multiplicador, que yo predico la palabra en mi oración, es que usted vaya en la tarde y predique la palabra. Y la predique a sus hijos, o a su vecino, a su familiar que va a llegar a comer con el Día del Padre hoy, esta mañana, ¿verdad? Que la palabra de Dios siga corriendo. Porque ella dice la que santifica, es la espada del Espíritu, la que penetra, como lo acabamos de leer en este momento. La palabra, hermanos, tiene poder. Ustedes saben que el apóstol Pablo dijo que cuando él llegó a la iglesia en Corinto, dice que no llegó, dice, porque Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, decía. No con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y podríamos leer textos toda la mañana, quizás todo el día, de la importancia del poder y del impacto de la palabra. Pero, hermanos, nosotros, cada uno de nosotros, es este ministerio de la palabra solamente para los que predican, solamente para los que se paran aquí. El ministerio de la palabra debe de influenciar todo lo que hacemos, todo lo que hacemos. A usted constantemente hay personas que le cuentan sus problemas, que le dicen situaciones de la vida, que le hacen preguntas, mire, ¿yo qué hago aquí?
La pregunta es, ¿qué les vamos a contestar? ¿Qué vamos a contestarles? Dice este texto, el que hable, no dice el que predique, dice el que hable conforme a las palabras que Dios da. Mi oración es que nuestra mente y nuestro corazón estén tan saturados por la palabra, que cuando nosotros hablemos con alguien, no simplemente leemos nuestro consejo, no simplemente leemos la sabiduría pues que hemos adquirido por nuestra edad o que nos pasaron nuestros padres. Todas esas cosas son buenas, no son malas. Pero el llamado de Dios es que nosotros hablemos la palabra. Hablemos la palabra. Y es por eso, hermanos, que usted y yo necesitamos tanto envolvernos en nuestro corazón y nuestra mente en la palabra. Pensar bíblicamente acerca de los temas de la vida es súper importante. Pensar bíblicamente acerca de la situación que nosotros vivimos es importante. Pensar bíblicamente en la ciudad donde estoy yo, pensar bíblicamente en cuanto a la identidad de género es importante. Pensar bíblicamente en cuanto al matrimonio es importante. Todos los temas de la vida tienen, la verdad está escrita en este libro, amados. Y nosotros, como el pueblo de Dios, dice que somos columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. La iglesia de Cristo es a la cual el Señor le ha dado su palabra para que hagamos el ministerio de la palabra. Así que sea que usted esté educando a sus hijos o predicando en una escuela dominical, enseñando a niños de 1 año, de 2 o de 10, o sea que el Señor le conceda tener un pequeño grupo de oración en su oficina o en su lugar de trabajo, o sea que el Señor le conceda dar un consejo a alguien que le está pidiendo. Hermano, dice, el ministerio cristiano que glorifica a Dios, cuando hablamos, es aquel ministerio que habla la palabra de Dios. Amén. Segundo, dice este texto que no solo dice que el que habla, sino que dice el que ministre conforme al poder que Dios da. Entonces, a su iglesia el Señor no solo le da el ministerio de la palabra para servirle, sino que también el ministerio de diaconía, el ministerio de servir. Esta expresión del ministerio cristiano tiene que ver con obras de servicio que se llevan a cabo dentro y fuera de la iglesia. Es decir, solamente para que este servicio, esta reunión que tenemos esta mañana se lleve a cabo, muchos de ustedes han puesto al servicio del Señor sus dones de servicio, ¿sí o no? Para que este micrófono suene, alguien le tuvo que regular, le tuvo que poner pilas, alguien tuvo que encender los parlantes, alguien tuvo que lavar los baños y ponerlos limpios, alguien tuvo que venir, abrir, limpiar, preparar los salones de escuela dominical. En resumen, hermanos, cientos de actos de servicio hacen posible solo una reunión de la iglesia cada domingo. Y entonces dice este texto que nuestro servicio al final, dice, si el llamado de Dios cuando hablamos es ser fieles a su palabra, dice que el llamado de Dios cuando servimos, dice, cuando ministramos, dice, es hacerlo conforme al poder que Dios da. Conforme al poder que Dios da. Es decir, no es en nuestras propias fuerzas. Jeremías 9 dice así: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Entonces, hermanos, cuando servimos, dice, debemos de no poner nuestra confianza en nuestras propias habilidades, sino en la gracia de Dios, en el poder que Dios da. Para los discípulos de Jesús, esta fue una de las lecciones más importantes que ellos tuvieron que aprender.
Imagínese usted, estos hombres que venían de diferentes contextos, igual que nosotros. Unos tenían mucha educación, otros tenían muy poca educación. Unos tenían dinero, otros no tenían dinero, ¿verdad? Unos se dedicaban a trabajo de oficina, otros se dedicaban a pescar. Los discípulos del Señor eran un grupo tan diverso, pero todos tenían una cosa en común, y es que eran hombres como nosotros, débiles, que les costaba a veces creer que el Señor era capaz de hacer cosas sobrenaturales a través de sus propias debilidades. Y entonces se recuerda ese pasaje cuando el Señor Jesús ve a las multitudes, todos hemos leído ese pasaje, ve a las multitudes sentados, dice, quizás 5,000 personas, bueno, posiblemente 5,000, quizás 10,000. Y yo no sé si usted puede entender, cuando se han tenido un evento aquí en la escuela o en la iglesia, uno sabe, y a mí me ha tocado organizar eventos, ¿verdad? Aquí y también allá en Bethlehem. Y una vez hicimos, hace unos años, una vez hicimos pupusas, imagínense, el Ministerio Hispano allá de Bethlehem nos metimos en ese rollo, como decimos, y hicimos pupusas para toda la iglesia. Yo no me acuerdo cuántas pupusas hicimos, pero eran un montón. Y solo eran como 1,000 personas las que iban a comer. Y ustedes se pueden imaginar, tenemos una cocina en la iglesia, una cocina grande, pero yo no sé cuántas personas habían ahí, quizás unas 20 personas se involucraron en cocinar, con cocina y todo. Y bueno, llegamos en la tarde el sábado y de ahí a las 2 de la mañana todavía estaban ahí cocinando. Un gran trabajo. Ahora están esos 12 hombres y hay una multitud ahí, ¿verdad?, de miles de personas. Y Jesús les dice, denles de comer. Denles de comer. A veces juzgamos a los discípulos un poco, pues somos duros con ellos, pero si usted y yo hubiéramos estado en los zapatos de ellos, y de repente Jesús nos dice, aquí hay un estadio lleno de gente, denle de comer. Yo me imagino que ellos se pusieron a pensar, ¿y cómo, Señor? ¿Cómo les vamos a dar de comer? Mejor mandarlos a la casa y que vuelvan mañana. Y entonces, y usted sabe lo que pasó, ¿verdad? Había un par de panes, un par de pescados ahí, un par de peces, y el Señor hace un gran milagro. Hace un gran milagro. Y entonces dice que cada una de estas cestas y empezaron a repartir. Y sinceramente, póngase a pensar, ¿solo cuánto se tardaron en repartir? O sea, no fue fácil, pues, no es así como las películas que dura como un minuto, ¿verdad? Y ya todos comiendo felices. Ya han de haber pasado horas repartiendo. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermano? Porque hay una lección para nosotros, la misma lección que había para ellos. Y es que si usted no está dispuesto, si yo no me dispongo a servirle al Señor en cosas a veces que son bien difíciles para mí, nunca voy a ver el poder de Dios obrar de esa forma. En medio de mi gran debilidad, en medio de mi pobreza o de mi necesidad o de mis tribulaciones que estoy pasando personalmente, mi oración, hermano, es que usted pueda experimentar este poder, dice, el que ministre conforme al poder que Dios da. Mi carga muchas veces es la iglesia local. Es posible que aquí haya, quizás no muchos, pero quizás algunos que todavía vienen y vienen como espectadores de la iglesia. Y que usted viene a congregarse y recibe de Dios y todo esto está bien, pero la iglesia dice aquí, todos nosotros nos han sido dados dones y somos administradores de la multiforme gracia de Dios, y algunos de nosotros tenemos dones para servir, y no en nuestra fuerza, sino es el poder que Dios da.
Y mi deseo, mi oración es que usted pueda experimentar el poder que Dios da cuando sirve. El poder que viene de Dios cuando usted dispone lo que tiene, me da un par de panes y un par de peces y le dice, Señor, yo no puedo hacer esto en mis propias fuerzas. Ya sea ayudar en los parqueos, ya sea servir en la música, ya sea servir en cualquier área, hermanos, en la que el Señor le conceda, o servir yendo a las misiones, evangelizar, o lo que sea que el Señor le ponga por delante, hermano. Mi oración es que usted diga, Señor, yo quiero experimentar el poder que tú das para servirte. No es en mis fuerzas, no es en mis fuerzas, sino que es el poder que tú das. El que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, ministre conforme al poder que Dios da. Cuando nosotros vemos obrando ese poder que Dios da, al final podemos verdaderamente, un ministerio que glorifica a Dios va a decir, ay hermanos, si usted me conociera, pero el Señor me dio fuerzas. Si usted me conociera, mire, a mí, yo veo una mosca que se para en algo y me da guácala. Y ahora el Señor, mire, me tiene aquí sirviéndole, limpiando estos baños. Es el poder que Dios da, amén. Hermano, si usted supiera yo lo olvidado que soy o lo que sea, y mire, aquí el Señor me está concediendo servirle en esta área de responsabilidad. Podemos ver el poder que Dios da. No es en vano, hermanos, lo que hacemos para el Señor. 1 Corintios 15, en el versículo 58, dice así. Y este pasaje está hablando específicamente en el contexto de la venida del Señor. Dice, así que hermanos míos, amados, y mire estas tres palabras, dice, está como firmes y constantes y creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Dice, firmes, es decir, no renuncie, no se vaya, ¿verdad? Quédese ahí. Segundo, dice, constantes, hermanos. No es para un pastor que usted lo hace, no es por una responsabilidad, no es porque su nombre está en una lista, ¿verdad? Porque se apuntó, es delante de Dios. Es delante del Señor, dice constantes, es decir, y lo tercero dice creciendo. Este es un buen texto para que usted evalúe su propia vida, Señor. Cuando yo miro mi vida, cuando yo veo cómo te estoy sirviendo con mi vida, estoy firme, estoy siendo constante, estoy creciendo en la obra del Señor siempre. Y no es una amenaza. Dice, sepan esto, dice que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Cuando el fin de todas las cosas se acerca, dice la Escritura que hasta un vaso de agua, dice que se le da a un niño, va a tener más significado en la eternidad que un logro humano, ¿verdad? El que hace una película que se hizo para la gloria del hombre. Entonces, amados, no es en vano. No es en vano. Y ustedes han podido ver, hermanos, que han servido en medio de ustedes y dice la Biblia que imitemos, ¿verdad? Imitemos el ejemplo y la fe de otros. Amén. Lo tercero, ¿cuál es la actitud del ministerio cristiano? Entonces hemos visto en primer lugar, vimos cuál es la perspectiva del ministerio cristiano. La segunda es cuáles las formas, dijimos es palabra y también es actos de servicio. Y en tercer lugar, este texto nos recuerda cuál es la actitud. Dice el versículo 8, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Entonces, hermanos, no solo perspectiva y las formas, sino que ahora este pasaje nos está diciendo
¿Cuál es la actitud con la que nosotros ministramos? ¿Cuál es la actitud con la que hablamos la palabra? ¿Cuál es la actitud con la que servimos a nuestros hermanos? Y la escritura inspirada por el Señor no escogió otra palabra, ¿verdad? Dice, tener entre vosotros ferviente responsabilidad o ferviente, no sé, otra cosa que puedo haber dicho, ¿verdad? Dice ferviente amor. La actitud con la que nos servimos unos a otros, es amor. El capítulo 13 de Primera de Corintios, usted quizás lo han oído mucho, habla acerca del amor. Un hermano conocido mío hizo una canción de este texto. Y Pablo escribe este texto, ¿verdad? Este texto muchas veces se ha usado en las bodas y en los compromisos, ¿verdad? Primera de Corintios 13, porque habla del amor, y claro que se puede usar en esos contextos, pero el apóstol Pablo principalmente escribió esta carta para una iglesia que estaba en problemas. Escribió esta carta para una iglesia que tenía muchos dones espirituales, pero que al mismo tiempo eran inmaduros. Y esa inmadurez se demostraba en la forma en la que tenían tantos conflictos entre ellos. Y entonces unos hablaban en lenguas y otros no. Y eso hacía que unos se creían más que otros. Y otros decían, no, yo tengo mejor doctrina que tú porque yo soy de Pablo. No, pero es que yo soy de Apolos. Ah, pero yo soy de Cristo, decía otro. Y entonces habían, ¿a ustedes no les pasa eso aquí? Habían conflictos a veces entre los hermanos. Y el apóstol Pablo entonces escribe este capítulo, el capítulo 13 en este contexto, y quisiera leerle alguno de estos versículos. Dice el versículo 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Solo para que quede claro, creo yo, el apóstol Pablo está, en cierta forma, está usando una figura gramatical, aquí está usando figura cuando escribe que está exagerando, ¿verdad? Está diciendo, porque no hay nadie que hable lenguas angélicas, ¿verdad? Ni hay nadie que tenga toda la fe para mover una montaña, ¿verdad? O sea, Pablo está diciendo, si hubiera alguien que llegara a ese punto, dice, aún así, si no tengo amor, nada soy. Versículo 3, y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Hermanos, vivimos en un mundo de pecado, servimos en una iglesia, como dijo nuestro hermano esta mañana, donde todavía hay remanentes de nuestro pecado en nuestro corazón. Y entonces yo le garantizo que usted va a tener problemas con alguien más aquí. En algún momento alguien se va a enojar con usted se va a enojar con alguien le va a hacer algo que no le guste, usted le va a hacer algo que no le guste a alguien, porque eso así es. Y Pedro sabe, por eso dice, no solamente dice que sirvamos con amor, sino que la razón por la que dice que sirvamos con amor es, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué dice que lo hagamos con amor ante todo? Porque dice que el amor cubre multitud de pecados. Cuando servimos en amor, cuando hablamos en amor, estamos conscientes de que no estamos en el cielo todavía, que el fin de todas las cosas se acerca, pero no ha llegado aún, y por lo tanto vamos a experimentar los efectos del pecado que hacen hacia nosotros y que nosotros hacemos hacia otros. Y es por eso que el apóstol Pedro dice, sobre todas las cosas, dice, tengan ferviente amor entre vosotros. No solo es un amor hacia el Señor, dice que es un amor entre nosotros.
Y el amor es capaz, dice, de cubrir una multitud de pecados. Y quizás, hermano, usted dice, no, hermanos, mira, si yo trato de ser fiel a la palabra cuando hablo. Mira, yo estoy bien involucrado en la iglesia, pero quizás usted esta mañana está aquí y ahí en su corazón hay algo contra alguien, contra un líder, contra un pastor, contra otro hermano, ¿verdad?, del ministerio. Yo le invito a que esta mañana diga, Señor, ayúdame a perdonar. Que tu amor me ayude a perdonar, a cubrir ese pecado, a ir con mi hermano y decirle, hermano, yo me enojé contigo por esto, perdóname. Esa es la vida de la iglesia cristiana, hermano. No estamos en un lugar donde usted viene y aquí toda la gente va a ser linda y no le va a pasar nada. Vamos a tener dificultades y la palabra del Señor nos llama a que nos amemos los unos a los otros. Así lo dijo el apóstol Juan en 1 de Juan, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, y el que no ama no ha nacido de Dios, porque Dios es amor. Y entonces dice en 1 de Juan 4:9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos unos a otros. Amén. ¿Se acuerda? La hermana me acordó esta mañana del sermón que di el año pasado. Hablamos de los indicativos y los imperativos, ¿verdad?, del Evangelio. Y aquí está. Lo primero que dice este pasaje es que nos recuerda que somos amados. Dice, tan amados que dice que Dios envió a su Hijo unigénito. Somos tan amados, Dios nos amó tanto, dice Juan 3:16, que envió a su Hijo unigénito. No hay nadie aquí, no hay ningún cristiano que pueda decir, a mí nadie me ama. Dios lo ama. De tal forma que entregó lo más valioso para que usted pueda ser de Él para siempre. No solo lo ama con esa intensidad, sino que lo ama para siempre. Y no solo lo ama para siempre, sino que no hay nada, óigame bien, me va a regañar hermano por esto quizás, no hay nada que usted pueda hacer para que Dios lo ame menos. Si es uno de sus hijos por el cual Cristo murió, nosotros venimos esta mañana delante de Dios y usted quizás tuvo una semana mala y usted no quiere cantar, ni quiere levantar sus manos al Señor, ni quiere adorarlo porque usted se siente culpable, porque quizás piense que Dios no lo ama. Dice, nada nos puede separar del amor de Dios, dice. Claro, el pecado interrumpe nuestra relación con Dios porque se pone en medio de nosotros, pero el Señor no nos deja de amar por eso. Es la diferencia entre un juez y un papá. Un papá lo puede disciplinar a usted, pero no lo deja de amar. Un juez lo va a castigar, ese si usted se porta mal lo va a mandar a la cárcel. Pero el amor de nuestro Dios no es como el amor de un juez, es el amor de un padre, porque somos como Él. Entonces nuestra fuente de donde nosotros recibimos el amor para dar es nuestro amor que viene de nuestro Dios. Entonces es una buena forma en la que usted puede cultivar amor por otros. En primer lugar, recuérdese, le estudie la palabra cada día, cuán profundo es el amor de Cristo para usted. Cuán vasto. El apóstol Pablo dice que él doblaba sus rodillas en Efesios capítulo 3. Dice, doblo mis rodillas por esta razón, dice, para que la iglesia de Dios puedan conocer, dice, la altura, la anchura, la profundidad del amor de Cristo. Dice que excede todo conocimiento. No es un tema sencillo, no es un tema fácil, es un tema profundo y rico. Recordar que el Rey del universo nos ama incondicionalmente.
que el Señor envió a su propio Hijo, a su Hijo amado. En eso consiste el amor. Y lo envió, dice, antes de que nosotros ni siquiera lo volteábamos a ver. El amor no consiste en que usted andaba corriendo detrás de Dios, ¿verdad? El amor consiste en que usted estaba corriendo detrás de su propio pecado, su propia injusticia, sus propias concupiscencias, y el Señor dice en ese momento, cuando usted odiaba a Dios, dijo: yo voy a poner mi amor perfecto sobre este hombre y sobre esta mujer, y lo voy a hacer mío, y lo voy a traer con mi gracia, y lo voy a salvar. El amor consiste no en que nosotros merezcamos el amor de Dios, como bien lo dijeron esta mañana, sino que en que Dios escoge amarnos soberanamente, soberanamente. Entonces dice, eso es el indicativo, y ahora el imperativo dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos, ahí está el imperativo, debemos también nosotros amarnos unos a otros. No hay una comunidad, no hay ninguna otra institución en el mundo que tenga la capacidad de amar como la iglesia de Cristo puede amar. Usted, hermano, si ha experimentado el amor del Señor Jesús en su corazón, usted tiene una capacidad sobrenatural de amar. No simplemente de soportar, no simplemente de aparentar, de sí, hermano, le bendiga. No simplemente de sobrellevar a alguien, pues, y no, hasta el otro domingo, ¿verdad? No, dice que tenemos la responsabilidad de que si hemos sido amados de esta forma, podemos amar a otros de esa forma. Esta es la actitud de cómo se hace un ministerio cristiano que glorifica a Dios. Y lo último, ¿cuál es el fin último de un ministerio cristiano? ¿Cuál es el fin último de hablar la palabra, de servirnos unos a otros? Y dice el apóstol Pedro aquí en el versículo 11, dice en la segunda parte: para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El fin último, el propósito final de Dios en nuestro ministerio cristiano, en nuestro ministerio unos a otros, en nuestro ministerio en la iglesia, no es otro más que el fin principal por el cual Dios hace todo lo que hace. Y eso es su gloria. Es decir, el Señor concede la gracia, Él salva, Él ama, Él nos capacita, nos da su palabra, Él nos pone en un contexto en el cual podemos servirnos unos a otros, aunque va a ser difícil. Y al final, su propósito último es que la gloria sea solo para Él. No es que la iglesia, por la gracia de Dios, se haga famosa, ¿verdad? O que la escuela Oasis sea famosa, o que el nombre de una persona sea famoso. Nosotros hacemos lo que hacemos para que Jesús sea conocido y para que su nombre sea glorificado, como dice la palabra, para que viendo nuestras buenas obras, dice, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y que digan: ¿cómo es posible que este hermano, que esta persona que actuaba así, ahora actúa así? ¿Cómo es posible que la persona de la comida rápida, cómo es posible que esta persona me conteste así cuando yo le hablé mal? ¿Cómo es posible que el señor vigilante del parqueo, cómo es posible que esa persona todavía me sonría, me dio una propina, si yo lo traté tan mal, no le quité el cono? Para que al final no digan: qué persona más excelente, no, que digan: qué Dios más glorioso. Que vean la gloria de Dios en lo que hacemos. Al final, la palabra de Dios, como decimos, hermanos, nos ha mostrado que un ministerio cristiano que glorifica a Dios, en primer lugar, tiene perspectiva eterna. En segundo lugar, entendemos que las formas son por palabras y nuestras acciones de servicio. Vemos que la actitud
actitud en la que podemos servirnos unos a otros es el amor, esa es la actitud adecuada y perfecta. Y por último, entendemos que esto es para la gloria de Dios. Amén. Pongámonos en pie, hermanos, y permítame orar esta mañana al Señor. Señor, te doy gracias esta mañana porque aún parado aquí puedo decir con confianza, Señor, que confío en el poder de tu palabra, Señor, y confío en el poder que tú das para servirte, Señor. Así que no es mi deseo esta mañana, Señor, que alguien diga, qué buen mensaje, qué buen predicador. Señor, mi deseo es que tú seas glorificado, Señor. Y yo oro, Padre, por mis hermanos y mis hermanas, y muchos que amo y conozco, Señor. Oro, Señor, para que la iglesia, por la gracia de Dios, pueda experimentar, Señor, el gozo, Señor, de poder hacer un ministerio cristiano que glorifica a Dios. Entendiendo que el fin está cerca, Señor. Que cuando todo esté dicho y hecho, Señor, lo único que contará será aquello que hemos hecho por amor a ti. Entendiendo, Señor, que tú a tu iglesia le has dado tu palabra, Señor, y también le has dado el privilegio no solo de servir, sino que a veces de sufrir por otros. Y Señor, que tu iglesia también ha sido llamada a amar, no solamente hacer las cosas por responsabilidad, sino por un verdadero y genuino amor de unos con otros, Señor. Sabiendo que nosotros hemos sido amados por ti. Y Dios, nuestra oración, Señor, es que lo que hagamos, lo que digamos, pueda traer gloria a tu nombre, Señor. Guárdanos, Señor, del orgullo, guárdanos, Señor, de la vanagloria, guárdanos, Señor, del temor al hombre y del amor a la alabanza de los hombres, Señor. Y concédenos servir y hablar tu palabra, Señor, hasta el último día que nos des. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén.